a expensas de lo que pueda pasar por los conflictos territoriales como los que se tienen con una zona como es la isla de Taiwán. Este es el primer punto del análisis de la tarde en cómo se va a aprovechar Estados Unidos, el G7, las grandes economías occidentales de la desaceleración de un dragón dormido al que poco a poco, y a pesar de los esfuerzos, no se consigue despertar del letargo en el que está puesto. El punto intermedio lo ponemos en Filipinas, también por la estrategia de Estados Unidos, la que tiene en el Indo-Pacífico y en la cita que ha tenido Ferdinand Marcos Jr. a Estados Unidos hace no tanto tiempo. Y es que una vez acabó este viaje oficial a la primera economía del mundo, de esta pequeña nación del sudeste asiático, en el mes de mayo, el presidente estadounidense ha reafirmado poco a poco su compromiso férreo con la seguridad filipina. Y esto, a pesar de que parezca que no, tiene un punto clave: el apoyo a la modernización de su ejército. El hombre que una vez sirvió en la administración de la dictadura de su padre, que habría recibido todos los honores militares en el Pentágono, ahora es un mandatario que a Estados Unidos le interesa. Filipinas es con mucho el mayor receptor de ayuda militar estadounidense en la zona del Indo-Pacífico, en aquella en la que se está reorganizando el mundo en función de los intereses de China. Pero esa asistencia ha sido controvertida, por no decir más. En el pasado, la ayuda indiscriminada de Estados Unidos hizo que las Fuerzas Armadas de Filipinas se volvieran drásticamente más poderosas que el gobierno civil, preparando el terreno para años de ley marcial, la que se impone por la guerra y golpes de Estado en el 70, en 1980, contribuyendo tanto a, entre otros casos, problemas con el cumplimiento de los derechos humanos o al deterioro de una gobernabilidad democrática. No todos los tipos de ayudas son iguales, y las fuerzas de seguridad filipinas lo saben, siguen plegadas y plagadas de problemas que ninguna cantidad de material o inyecciones de efectivo, es decir, dinero a las claras por sí solo, van a poder solucionar. Si Estados Unidos, por ejemplo, continúa priorizando las ventas, las entregas costosas de armas sobre las inversiones en personal, es posible que su ayuda en realidad no mejore la eficacia del ejército filipino. Más dinero no significa invertirlo mejor, o tampoco mejore su capacidad para contrarrestar las ambiciones chinas en la región. En cambio, sí que va a empoderar aún más a aquellas facciones dentro de las filas del gobierno filipino que tienen más probabilidades de utilizar activos estadounidenses para la represión interna política del país. La orientación del ejército ha estado indeleblemente moldeada por las prioridades de Estados Unidos en esta zona del mundo. Se remontan a su control colonial en las islas desde 1898 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La primera fuerza de seguridad entrenada por Estados Unidos a la policía fue la Policía de Filipinas. Ayudó a sofocar a la resistencia local en los territorios colonizados, en este caso por los estadounidenses, incluso después de que Filipinas obtuviera su independencia en 1946. Allí fue cuando la ayuda estadounidense del país, que tenía como objetivo reprimir a los subversivos dentro de un movimiento campesino que formaba parte de una campaña global contra el comunismo, tuvo sus primeros efectos. Durante gran parte de su historia se ha considerado a Filipinas como una fuerza de seguridad interna y que esa era su misión más urgente: estabilizar al país desde el punto de vista político interno. Ha diseñado su estructura de fuerza en consecuencia, dirigida por un ejército cuyo tamaño e influencia eclipsan en algunos casos a los de la Fuerza Armada o las fuerzas aéreas. Durante la mayor parte del siglo XX, el ejército y las fuerzas paramilitares recibieron parte de la mayor atención, financiación y prestigio de Estados Unidos. Todo ello con un esfuerzo claro: mantener la seguridad de un gobierno amigo de Estados Unidos. Pero esto no es una coincidencia que el actual presidente, Marcos, cuyo padre dependió de la ley marcial para la supervivencia de su gobierno, se haya entrenado con las fuerzas especiales del ejército cuando era joven y que mantenga entonces cálidas conexiones, vamos a decir, con las unidades militares. A pesar de perder su influencia militar formal en el país, Estados Unidos estuvo con el tiempo canalizando recursos hacia Filipinas. Lo hizo en los años posteriores a su transición democrática. De 2000 a 2002, por ejemplo, proporcionó 1.500 millones de dólares en asistencia al sector de la seguridad y 4.300 millones en ventas de armas a su aliado como parte de una campaña de contrainsurgencia contra el terrorismo islamista. Al menos así sobre el papel se la llamó, a pesar de que luego hubo otro tipo de cambios. Aunque esta ayuda condujo a ligeras mejoras en la modernización general del país, esta inmensa suma, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares, produjo resultados que Washington esperaba. Hizo
estuvieran, digamos, agradecidas con el trabajo estadounidense, pese a que en ningún momento consiguieron ser más eficientes. Las deficiencias de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas, las terrestres, quedaron en evidencia en 2017. Fue entonces cuando militantes vinculados al Estado Islámico capturaron la capital provincial de Marawi. El Ministerio de Defensa filipino dijo que retomaría la ciudad en cosa de una semana, pero la operación se convirtió en un asedio que duró 5 meses, que dejó a la ciudad en ruinas y que, sin embargo, incluso cuando el ejército cambió su propósito de seguridad interna a la defensa territorial, seguía siendo dominado por las filas agradecidas a los Estados Unidos. La fuerza del ejército filipino a menudo se ha producido a costa de la estabilidad interna en el largo plazo. Sigue estando implicado en operaciones policiales violentas, en ciertos abusos denunciados de los derechos humanos o en rumores de posibles planes golpistas. 2014, 2019 y principios de este mismo año, 2023. Una profunda politización de este organismo que marca el primero de otros pasos sobre el apoyo que tiene Estados Unidos y las contribuciones en dólares que se gastan los contribuyentes estadounidenses en programas de ayuda militar a administraciones sobre territorios que en un primer momento pueden no parecer interesantes, pero que sobre el aspecto geopolítico, sobre la parte de terreno de influencia, le viene muy bien a Washington. Así lo muestra este control que sobre Filipinas, a partir de estas facturas, quiere ejercer Estados Unidos sobre el Indo-Pacífico, donde está una potencia como China ganando influencia poco a poco a través de esos países satélite más pequeños dentro de la zona del sudeste y sobre todo manteniendo nuevas relaciones comerciales con la parte oceánica, con Nueva Zelanda, con Australia, que siguen siendo dos de los puntos débiles de Estados Unidos a pesar de esos pactos, de esos AUKUS que negoció con Reino Unido y con Australia para tratar de, a través de la ayuda militar, seguir manteniendo una influencia real sobre el territorio, es decir, que tiene aliados sobre el Indo-Pacífico para reescribir parte de la historia apoyándose, y de primera mano, en un gobierno como el filipino. Este es el, digamos, epicentro del análisis de la tarde, aunque